Bienvenidos a una nueva entrega de videotutoriales de física para estudiantes de tercer año. El contenido que hoy vamos a tratar tiene que ver con el movimiento rectilíneo uniforme. Empecemos. Durante el estudio que hemos venido realizando en el transcurso del laxo, hemos estado estudiando la mecánica y dentro de la mecánica hemos estado estudiando la cinemática. Y la cinemática a su vez se conforma por el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Qué diferencia hay entre uno y el otro? En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad no cambia. La distancia recorrida por el móvil siempre será igual por cada unidad de tiempo. Y como aspecto importante y resaltante, en contraste con el movimiento uniformemente variado, en el movimiento rectilíneo uniforme no hay aceleración. Y entonces, ¿qué es el movimiento rectilíneo uniforme? Como acá se indica, un movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel el cual la rapidez del móvil experimenta variaciones en intervalos de tiempos iguales. Esto quiere decir que la velocidad está cambiando constantemente. Ahora bien, de acuerdo a esos cambios de la velocidad, el movimiento uniformemente variado puede ser acelerado o puede ser desacelerado. Un movimiento uniformemente acelerado es cuando la rapidez del móvil aumenta una cantidad constante por cada unidad de tiempo. Cuando ocurre el hecho contrario, entonces estamos en presencia de un movimiento desacelerado, es decir, la rapidez del móvil disminuye en cada unidad de tiempo de manera constante. Ahora bien, estos cambios de rapidez por unidad de tiempo dan origen a un efecto llamado la aceleración, la cual se define como la variación que experimenta la rapidez por cada unidad de tiempo. La expresión matemática que permite calcular la aceleración está dada por la siguiente fórmula: v sub f, que significa velocidad final, v sub 0, que significa velocidad inicial, y t, que significa el tiempo, donde a es aceleración. Ahora bien, la velocidad final no es indicativo de que es la velocidad mayor y esta la velocidad menor. No. Lo que me está indicando la velocidad final es la última velocidad que se registró del móvil en el momento del estudio. Asimismo, la velocidad inicial tiene que ser la velocidad con que se inició el movimiento en estudio. Algo que hay que resaltar, que la velocidad inicial no necesariamente siempre tiene que ser cero. Un cambio de rapidez puede ocurrir a partir de una rapidez que ya estaba establecida. Puede ser que parta del reposo, como puede ser que parta de una velocidad que ya estaba en curso. Bien, conocida ya entonces la ecuación que nos va a permitir a nosotros determinar el cálculo de la aceleración, también podemos calcular otros elementos que están implícitos dentro de este movimiento. Tal es el caso de la distancia. Observen lo siguiente, veamos un ejemplo con este problema. Dice que un móvil parte del reposo con aceleración de 0,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cuál será su rapidez pasado 30 segundos después de haber iniciado la marcha? Entonces, obsérvense que cuando me dice que parte del reposo, eso ya me está indicando que la velocidad inicial al momento de iniciar la marcha es cero. Y sabemos entonces que todo movimiento acelerado, la velocidad inicial siempre será menor a la velocidad final. Como la velocidad inicial es cero, ya eso me indica que el movimiento es uniformemente acelerado. Ya hemos encontrado entonces la condición del problema. Una vez encontrada la condición del problema, podemos entonces extraer los datos. Me dice que la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado y el tiempo es de 30 segundos. Me piden encontrar la velocidad alcanzada a los 30 segundos. Para ello usamos la ecuación de diferencia de velocidad sobre tiempo, donde vamos a despejar
a la velocidad final. Como la velocidad inicial es 0, podemos entonces nosotros eliminar la velocidad inicial. De tal forma que al eliminarla en ambos, tanto en la fórmula original como en el despeje, nos quedaría que la velocidad final será igual a la aceleración por el tiempo. Ahora, una vez encontrada la ecuación que me va a permitir calcular la velocidad final, entonces procedemos a sustituir por los valores numéricos. En este caso, la aceleración es 0,5 metros sobre segundo al cuadrado y se va a multiplicar por el tiempo, que es igual a 30 segundos. Ahora bien, la unidad de velocidad es metros sobre segundo. Para ello entonces cancelamos el cuadrado del segundo al cuadrado con el segundo del tiempo, quedando de esta forma la unidad, que sería metros sobre segundo. Y así obtendríamos entonces nuestro valor deseado. La solución entonces sería que el móvil tiene una rapidez de 15 metros sobre segundo pasado los 30 segundos después de haber iniciado la marcha. Si analizamos este problema gráficamente, vamos a encontrar lo siguiente. La velocidad inicial en el eje de las ordenadas estarían inscritas todas las velocidades y en el eje de las abscisas estaría inscrito el tiempo. Observen que el tiempo está expresado en segundos y las velocidades en metros sobre segundo. Como el móvil partió del reposo, quiere decir que el cuerpo o el móvil parte del punto 0, 0 de la gráfica, 0 para las X y 0 para las Y, de tal manera que parte del origen. En la medida en que transcurre el tiempo, la velocidad va aumentando constantemente hasta alcanzar a los 30 segundos una rapidez de 15 metros sobre segundo. Como el movimiento es acelerado, observamos que la gráfica es una recta ascendente. Si calculamos la pendiente de la recta, vamos a encontrar que el valor de dicha pendiente se corresponde con el valor de la aceleración. ¿Cómo calculamos la pendiente de una recta? La pendiente de una recta se determina como m es igual, tomamos dos valores conocidos, tanto de x como de y, y restamos y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde m representa la pendiente de la recta y x es un valor del tiempo cuya imagen está representada en el eje de la y. Igualmente, para x1 tendría una imagen en el eje de las ordenadas. Cabe destacar que estos valores son independientes, es decir, en el sentido de que es decisión del estudiante tomar el valor que quiera para X, pero con su respectiva imagen en Y. Es decir, son valores arbitrarios. Podemos tomar tanto el primero como el último y al hacer el cálculo nos resultará el valor de la aceleración. De esta manera quedaría entonces, podríamos encontrar el valor de la aceleración mediante la pendiente de la recta. El otro aspecto importante que hay que resaltar en una gráfica velocidad-tiempo es que el área que está debajo de la gráfica, es decir, debajo de la recta, toda esta área representa la distancia recorrida por el móvil. Entonces, podríamos expresarlo así. Nosotros vemos que en esta gráfica el área debajo de la recta es un triángulo rectángulo y el área de un triángulo rectángulo se determina como base por la altura sobre 2. Así, la altura sería la diferencia de velocidad y la base sería el tiempo. Como nosotros sabemos que la diferencia de velocidad
es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esto, como despeje de aceleración es igual a diferencia de velocidad sobre tiempo, al sustituir esa expresión acá, entonces nos va a quedar lo siguiente. El área del triángulo será la base, que sería el tiempo, por la altura, que sería aceleración por tiempo, todo esto sobre 2. Multiplicando u operando en el numerador, el área de ese triángulo será igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. De tal forma que la distancia recorrida será aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta sería nuestra fórmula para encontrar la distancia cuando el móvil parte del reposo. De esta manera nosotros haríamos el análisis gráfico del movimiento. El móvil es un movimiento acelerado porque la gráfica describe una recta ascendente que parte del origen, lo cual indica que el movimiento se inició desde el reposo. Observemos ahora este ejemplo. Un ciclista se desplaza a 8 metros sobre segundo cuando comienza a frenar, deteniéndose en 12 segundos. Calcular la aceleración retardatriz y la distancia recorrida hasta detenerse. Obsérvese que en este problema el móvil no parte del reposo. Ya tiene una velocidad inicial que acá se refleja como 8 metros sobre segundo. Hay una segunda condición que me dice que empieza a frenar. Ya el término empezar a frenar, eso es indicador de que el movimiento es retardado. Y existe una tercera condición que me dice que es que en ese frenado él se detiene, ya que me están solicitando que determine la distancia recorrida hasta detenerse, lo cual lo hace una distancia máxima. Ese tiempo, desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo, es de 12 segundos, lo que ese tiempo se convierte en un tiempo máximo. Para ello, para ilustrar el ejemplo, tenemos el ciclista que viene con una rapidez de 8 metros sobre segundo, empieza a frenar hasta que su velocidad se hace 0. De esta manera, el tiempo que tardó desde que comenzó a frenar hasta que se detuvo es de 12 segundos. Por lo tanto, tengo que calcular la aceleración y la distancia máxima. Para ello, entonces, tomamos los datos. Velocidad inicial 8 metros sobre segundo, el tiempo 12 segundos. Y es a partir de ese tiempo máximo que nosotros podemos calcular la aceleración. Aunque también lo pudiéramos calcular por la ecuación de la rapidez final. Entonces vean lo siguiente. En este caso, la rapidez final vale 0. La rapidez inicial vale 8. Como esto vale 0 y esto vale 8, sería 8 menos 8 sobre 12, lo que da menos 0,67 metros sobre segundo. También pudiéramos haber utilizado la ecuación del tiempo máximo, ya que el tiempo máximo es igual a menos velocidad inicial sobre aceleración. De aquí, al despejar la aceleración, ella subiría al primer miembro multiplicando y el tiempo máximo pasaría dividiendo, donde me quedaría que la aceleración sería 12, sería la velocidad inicial, que serían 8 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que serían 12 segundos. Y el denominador de este sería 1, y al aplicar la doble C sería 1 por metro, y S por S cuadrado, que es la unidad de la aceleración. Y 8 entre 12, obsérvense que es la misma expresión que está acá. El signo negativo lo que me está indicando
es que el móvil viene frenando. Entonces el resultado sería el mismo. Es decir, observen que podemos calcular esa aceleración empleando esta fórmula o empleando la ecuación del tiempo máximo. Una vez calculada la aceleración, procedemos a calcular la distancia máxima. No se podía calcular esta distancia máxima si previamente no se calculaba la aceleración. A partir de aquí tenemos menos 8. El menos no pertenece al 8, sino que es producto de la ecuación, y todo lo que está dentro del paréntesis se eleva al cuadrado. Sería 64 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y abajo sería 2 por 0,67 metros sobre segundo al cuadrado, siendo negativa la aceleración. Menos entre menos da más, ya que las distancias tienen que ser positivas porque son magnitudes escalares. Al dividir esto entre 1,33, cabe señalar que el 0,67 es 0,66 periodos y se aproximó por exceso a 0,67. Tomando toda la expresión, al igual que el 1,33, da 48 metros exactos. De esa manera, entonces calcularíamos la distancia y la aceleración. Ahora bien, la gráfica para este movimiento vemos que es una recta descendente. Es descendente porque es un movimiento retardado. En el ejercicio anterior era una recta ascendente. Acá la velocidad inicial sería a los 8 metros sobre segundo, y en la medida en que va pasando el tiempo, la velocidad o la rapidez va disminuyendo hasta hacerse 0. Se hace 0 cuando alcanza los 12 segundos. El área o el área que está debajo de la gráfica de la recta, en este caso, que sería todo esto, también es un triángulo rectángulo, y se determina, me permite determinar la distancia recorrida por el móvil. Ahora, en este caso, observen lo siguiente. Esta distancia será igual a la velocidad, a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Por ahí podemos determinarla, ya que estaríamos tomando como velocidad inicial el 8 y la velocidad final sería 0. Entonces, con esta ecuación podemos encontrar el valor de esa área. La pendiente de la recta, es decir, la pendiente de la gráfica, también me permite determinar el valor de la aceleración. Recordando que la pendiente de una recta sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1, donde m representa la aceleración. Este sería el tiempo 2, tiempo 1, y aquí sería la velocidad 2 y la velocidad 1, tomados tanto para el numerador del eje de las ordenadas y para el denominador del eje de las abscisas. Veamos este último ejemplo. En este caso no me dan enunciado, pero me dan una gráfica que está representada por rectas que son ascendente, una recta ascendente, una recta descendente y una recta horizontal. Eso tiene un significado al momento de hacer los cálculos. Veamos qué es lo que me están pidiendo acá. Como primer elemento me piden identifica cada movimiento. Para identificar los movimientos, yo voy a tomar en consideración, los valores que están donde empieza el movimiento y donde termina el movimiento. En este caso empieza en 0 y termina en 100, pero para el tiempo terminaría en 4. Quiere decir que entonces
vamos a identificar el movimiento que sería, llamemos 1A, al movimiento que va de 0 a 4 segundos. Eso es un movimiento uniformemente acelerado. Sería en este caso todo este movimiento. Ahora tenemos un segundo movimiento que empieza donde terminó el primero y termina acá a los 8 segundos con una rapidez de 40 metros sobre segundo. Quiere decir que yo voy a tener un segundo movimiento que sería hasta aquí. Por lo tanto, entonces tendríamos 1B para el segundo movimiento. Este sería el A, este sería el B. Sería entonces desde 4, que es donde se inició el segundo movimiento, y termina en 8 segundos. Como es una recta descendente, el movimiento es uniformemente retardado. Y el tercer movimiento, en este caso, empieza en 8 con velocidad de 4 y termina en 14 con velocidad de 40 metros sobre segundo. Por lo tanto, vamos a expresar el 1C para el tercer movimiento, que sería este, como 8 segundos, ya que se inicia acá, que es el tiempo final del segundo movimiento, y termina en los 14 segundos. Entonces sería de 8 a 14 segundos. Eso es, como observen, es una recta paralela al eje del tiempo. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos un movimiento uniformemente acelerado en el primer caso, un movimiento uniformemente retardado en el segundo caso y un movimiento rectilíneo uniforme en el tercer caso. Esa sería la forma de responder a la primera pregunta. La segunda pregunta me dice: calcule la aceleración en cada movimiento. Para el primer movimiento, la aceleración 1 la vamos a determinar a partir de la ecuación siguiente. Aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. En este caso, tenemos que tomar el tiempo final menos el tiempo inicial. Así entonces quedaría la expresión de la siguiente manera. La velocidad inicial para el primer movimiento es 0 y la final es 100. Siguiendo la expresión de acá arriba, sería 100 metros sobre segundo menos 0 metros sobre segundo, donde el tiempo final será 4 segundos menos 0 segundos. Así tendríamos 100 sobre 4 metros sobre segundos al cuadrado. Y 100 sobre 4 sería igual a 25 metros sobre segundos al cuadrado. Y esa sería la aceleración para el primer movimiento. Para el segundo movimiento tendríamos entonces la misma expresión. Sería la aceleración 2 será igual, partiendo de la misma ecuación que ya tenemos en la parte superior, que me dice la velocidad final menos la inicial. La velocidad final en este caso sería esta, que se corresponde a los 40, y la inicial sería esta, que se corresponde a los 100. Entonces sería 40 metros sobre segundo menos 100 metros sobre segundos sobre el tiempo, que sería 8 menos 4 segundos. Quedando de esta manera
es menos 60 metros sobre segundo sobre 4 segundos. Ello resulta ser 15 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora bien, en los movimientos rectilíneos uniformes no hay aceleración. La manera de demostrarlo sería aplicando la ecuación y tomando como velocidad inicial los 40 metros sobre segundo y como velocidad final los mismos 40 metros sobre segundo. Y vamos a observar que en el numerador quedará 0 y 0 sobre cualquier valor que coloquemos en el denominador, la resultante será 0. Lo que me indica que la aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme tiene que ser 0 obligatoriamente, donde a sub 3 será 40 menos 40 metros sobre segundo sobre 8 menos 14 menos 8, eso será igual a 0 metros sobre segundo sobre 6 segundos. Y eso es igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Por lo tanto, no hay aceleración en el tercer movimiento. De esta manera, entonces calcularíamos o tendríamos los valores de las aceleraciones. Resuelto el segundo problema, me dicen determinar la distancia. La distancia en este caso, para cada caso, tiene que ser determinada en forma independiente. Este sería la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. Por lo tanto, la distancia 1 como parte del reposo tiene que ser aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Dicho a partir de aquí, entonces vamos a tener lo siguiente. Sería 25, que es la aceleración para el primer movimiento. Este valor se corresponde a este. Por lo tanto, sería 25 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Como el tiempo es 4 segundos, al cuadrado serían 16 segundos cuadrados. Todo esto sobre 2. Donde vamos entonces a simplificar segundos cuadrados con segundos cuadrados, quedando metros porque es la unidad de la distancia. Así entonces, operando sería 25 por 16, serían 400 sobre 2 metros, y eso es igual a 200 metros. Ese sería el valor de la distancia 1. Para la distancia 2 vemos que no podemos aplicar la misma ecuación porque en el caso de la distancia 2 el móvil no partió del reposo. Podemos utilizar la ecuación en función, la ecuación general de la distancia, que sería distancia 2 es igual a la velocidad inicial por el tiempo. En este caso, como la aceleración 2 es negativa, entonces sería menos aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Acá entonces sustituimos distancia 2 será la velocidad inicial, que sería en este caso los 100 metros sobre segundo, por el tiempo, que sería 8 menos 4, serían 4 segundos, menos la aceleración, que sería 15 metros sobre segundo al cuadrado, por 16 segundos al cuadrado, elevando ese tiempo al cuadrado, sería este mismo tiempo, sobre 2. Resolvemos la primera parte de del segundo miembro y serían 400 metros, ya que tendríamos que simplificar
segundos con segundos. Y segundos cuadrados con segundos cuadrados, quedando metros y metros. De tal manera que entonces estaríamos sumando las mismas unidades. Aquí sería menos 15 por 16 entre 2. 15 por 16 serían 240. Aquí serían entonces 240 metros sobre 2, quedando esto como 120 metros. De tal forma entonces que la distancia 2 será 400 menos 120. Eso daría como resultado 280 metros. Sería la segunda distancia. La distancia 3, por ser un movimiento rectilíneo uniforme, se determina a través de la ecuación de la distancia del movimiento rectilíneo uniforme, es decir, rapidez por tiempo. En este caso, la distancia 3 será la velocidad, que serían 40 metros sobre segundo, y de 8 a 14 serían 6 segundos. Cancelamos entonces los segundos y quedaría como unidad el metro. Por lo tanto, la distancia 3 será igual a 40 por 6, serían 240 metros. Y así daríamos respuesta a la tercera pregunta. La cuarta pregunta: ¿cuál es la distancia total recorrida? Para la distancia total recorrida sería la suma de las distancias parciales. Sería en este caso la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3. De tal forma que entonces al sustituir tendríamos los 200 metros de la distancia 1 más los 280 metros de la distancia 2 más los 240 metros de la distancia 3. Sumando todo serían, confirmados los 720 metros, ahora me piden trazar el vector desplazamiento. Recuerden que la distancia es la suma de toda la trayectoria medido en línea recta. Quiere decir que todo esto, si lo colocamos en línea recta, debe tener una longitud de 720 metros. Pero la distancia, o mejor dicho, el desplazamiento de este móvil, como lo indica la definición, el desplazamiento es la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Tiene que ser entonces un vector que va desde el punto de partida hasta el punto donde termina el estudio gráfico de este movimiento. Así quedaría entonces trazado nuestro vector desplazamiento y debemos señalarlo de esta manera. El vector desplazamiento sería ese. Para poder calcular, en caso de que me pidan calcular el desplazamiento, debemos aplicar el teorema de Pitágoras, donde el desplazamiento se corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Eso lo vamos a dejar para otro contenido. Espero que te haya gustado este video, que te sirva como modelo instruccional para entender un poco el movimiento rectilíneo uniforme, atendiendo algunos casos específicos como el movimiento acelerado, el movimiento retardado y el movimiento netamente variado, donde pudimos trabajar con movimientos acelerados, retardados y rectilíneos. Si te ha gustado el video, te invito en este momento que te suscribas a mi canal, le des like y activa la campanita para que cuando suba otro video puedas recibir la notificación y los videos te sean de buen provecho para el estudio en estos momentos donde estamos llevando un sistema de estudio a distancia. Felicidad
y Dios les bendiga. Gracias por su atención.